Buenas noches, amada iglesia. Les saluda a su pastor Germán Junior Osorio y el día de hoy vamos a iniciar este culto virtual en el cual nosotros vamos a disponer nuestro corazón para alabar, adorar y escuchar su palabra y poder edificar nuestras vidas. Amén, hermanos. Amén. Vamos a disponer nuestro corazón para alabar a nuestro Dios y vamos a cantar este pequeño corito. 1, 2, 3. Hacia nuestro Señor y vamos a disponer nuestro corazón para escuchar la voz de nuestro Dios en esta hermosa adoración llamada Muévete en mí. Sí, Señor. Vamos a disponer nuestro corazón para que Él se mueva en nuestras vidas y podamos ser sensibles a su voz. Te anhelamos tanto, Dios, te anhelamos tanto, Señor. Bendito sea, Señor. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí.
sigue el tiempo de alabanza y de oración y vamos a disponer nuestro corazón para escuchar la palabra del Señor y vamos a pedirle a Dios que nos sea hablando a través de su palabra. Amén, hermanos. Vamos a escuchar la palabra de Dios. Amén. Los dejo con el pastor Germán. Buenas noches, amados hermanos. Soy el pastor Germán Osorio Lara y represento a la Iglesia Cristiana Jesús, mi pastor. Amén. Hoy día vamos a seguir tratando sobre el bautismo del Espíritu Santo. Amén. Esta es la segunda clase y vamos con la bendita palabra del Señor. Amén. Primero que nada, si alguien pregunta ¿y qué cosa es el bautismo del Espíritu Santo? El bautismo del Espíritu Santo es el momento donde Dios a las personas que ha escogido los llena de poder y autoridad. Ese momento sublime que no lo hace el hombre, lo hace Dios a través de su Espíritu Santo. Esto no es bautismo de agua, así que no hay que confundir. Una cosa es el bautismo de agua y otra cosa es el bautismo del Espíritu Santo. Dios bautiza con el Espíritu Santo a aquellas personas que Él va a utilizar para llevar su palabra y llevar su gloria. Ok. El tema es ¿cómo se obtiene el bautismo del Espíritu Santo? Es el tema de hoy. De tres formas se obtiene el bautismo del Espíritu Santo. Uno, es por la propia voluntad de Dios. Significa que Él lo hace sin ninguna intervención. Amén. Dos, porque el creyente pide el bautismo de oración, pero el bautismo del Espíritu Santo en oración. Cuando una persona le clama a Dios y le dice, Señor, quiero tu bautizo, o bautízame, y le clama, Dios también lo hace. Pero no lo hace de la primera vez que uno lo pide. A veces uno tiene que pasar bastante tiempo clamando, ayunando, orando y pidiendo el bautismo del Espíritu Santo. Y la tercera es por imposición de manos. Significa que cualquier ministro, hombre o mujer, que está lleno del Espíritu Santo y que Dios le ha dado esa gracia para que otros reciban el bautismo del Espíritu Santo, Él lo puede transmitir a través de imposición de manos. Amén. Ok, la primera parte es por la voluntad de Dios. Y para entender esta primera parte vamos al libro de los Hechos, capítulo 2, versículo del 1 al 4. Dice la bendita palabra. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados los 120. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Amados, ellos no estaban pidiendo el bautismo del Espíritu Santo. Estos 120 que Jesús había dicho, esperen la promesa del Padre, estos 120 estaban reunidos, esperando lo que Jesús les había dicho, lo que Jesús les había ofrecido. Y bueno, ese día de Pentecostés, que era el día de una fiesta de los judíos, donde habían judíos, venían a adorar a Dios, judíos de todos los lugares del mundo conocido. Ese día vino el Espíritu Santo y los llenó de tal manera que todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban en otras lenguas que ellos no conocían, lenguas que ellos no habían aprendido de ninguna forma. ¿Ok? La evidencia de que es el bautismo del Espíritu Santo es porque ellos hablaban las maravillas de Dios en otras lenguas no conocidas. Volvemos a tratar este mismo tema y vamos a verlo en el capítulo 10 del libro de los Hechos. La Biblia nos habla de Cornelio, un varón que dice que él, con su casa, buscaba a Dios a través de oraciones, ofrendas, limosnas, haciendo la voluntad de Dios. Dice la Escritura
que cuando él estaba en ayunas, orando, se le apareció un ángel del cielo. Y este ángel le habló y le dijo: Cornelio, tus oraciones han llegado a la presencia de Dios. Por tanto, manda a traer a Pedro, a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te dirá lo que tienes que hacer. Él mora en la casa de cierto curtidor. Y bueno, este hombre trajo a sus discípulos o a sus empleados y le dijo: vayan a tal lugar. Ahí van a encontrar un hombre llamado Pedro, pregunten y díganle que un ángel me ha aparecido y me ha hablado y me ha dicho que él tiene que decirme algo. Y efectivamente, estas personas van a donde estaba Pedro, un día de camino, llegan a la casa y cuando estaban por tocar la puerta, dice que Pedro estaba orando y tuvo una visión. Y en esa visión, él vio que bajaba del cielo un lienzo muy grande y en el cual se veía toda clase de animales. Y él escuchó la voz de Dios que le dijo: Pedro, mata un animal y come, porque él tenía hambre, dice la Escritura. Amén. Pero Pedro dijo: no, Señor, porque ningún animal inmundo he comido jamás. Y esta voz le volvió a decir: lo que Dios limpió, no lo llames inmundo. 3 veces fuera. Amén. Amén. 3 veces. Y desapareció el lienzo. En ese momento tocan a la puerta y el Espíritu Santo le habla a Pedro y le dice: Pedro, te están buscando. Anda con ellos. El Espíritu le habló a Pedro, o sea, Dios le habló. Pedro sale a ver y estaban las personas que había mandado este soldado romano, este centurión. Y le dice: ¿qué me buscan? ¿Para qué me buscan? Y ellos le dicen lo que había tenido visión este soldado centurión. Amén. Y se comprometieron a ir al otro día. Al otro día Pedro va a la casa y este soldado, cuando lo ve a Pedro, quiso adorarlo y Pedro le dijo: no, porque yo soy hombre igual que tú. Amén. Vamos de frente al capítulo 10, versículo 34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo, este Señor de todos. Amén. Ustedes saben lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan el Bautista. Como Dios, versículo 38, 10:38, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo este anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. Amén. 40. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano. Amén. A nosotros que comimos, vivimos con él después que resucitó de los muertos. Amén. 42. Y nos mandó que predicásemos. Perdón. Y nos mandó que predicásemos a todo el pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De esto dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyesen recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, versículo 44, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron sorprendidos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y magnificaban a Dios. Amén. Bien claro dice, con Pedro habían venido las personas que había mandado Cornelio a traerlo, pero Pedro había cogido a varios hermanos cristianos para que lo acompañen. Y Pedro, cuando llega donde está Cornelio, después de un día de camino,
él empieza a testificar de Jesucristo. Y en el lapso que él está testificando, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que estaban escuchando. ¿Por qué? Porque Cornelio había reunido a su familia y algunos allegados a él. Eran varias personas que escuchaban lo que Pedro hablaba. Amén. Eran varias personas. Y en el lapso que está hablando, dice la Escritura, que todos se quedaron sorprendidos. ¿Quiénes se quedaron sorprendidos? Los que habían venido con Pedro. ¿Por qué? Porque oían, dice, verso 45, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron sorprendidos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. 46, porque los oían que hablaban en lenguas y magnificaban a Dios. Amados, estas personas que habían venido con Pedro eran judíos, y los judíos siempre pensaron que la salvación solamente era para los judíos o los israelitas. Ellos pensaron que era para ellos nomás. Pero la Biblia nos enseña que como los judíos rechazaron a Jesucristo, Dios tomó la decisión de llevar el evangelio a los gentiles. ¿Qué quiere decir gentiles? Todos aquellos pueblos que no eran de la descendencia de Abraham, de Isaac y de Jacob, o a todos aquellos pueblos que no eran de Israel. Por eso dijeron, en ese momento que los escuchan a todos estos hablar en lenguas, ellos se sorprenden. ¿Por qué? Porque dicen, ¿qué es esto? Pero Pedro, lleno del Espíritu Santo, ¿qué es lo que va a responder? Versículo 47. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor. Amados, cuando Pedro ve que todos ellos habían recibido el bautismo del Espíritu Santo, él le dice a los que habían venido con él, ¿alguien puede impedir que estos no sean bautizados en agua? Estos que ya han recibido el bautismo del Espíritu Santo. Y dice que mandó a bautizarlos. Amados, aquí vemos dos cosas diferentes: bautismo de agua y bautismo del Espíritu Santo. Amados, esta promesa es para todo aquel que cree. En el primer discurso de Pedro, capítulo 2, Pedro mismo va a decir, la promesa es para todos los que creen. Amén. Para todos los que el Señor llame. Por lo tanto, todo creyente que cree lo que está escrito en este libro, que es la Biblia, y hace la voluntad de Dios, puede recibir el bautismo del Espíritu Santo. Amados, estas religiones que existen en el mundo no tienen esto. Esto solamente lo tienen los hijos de Dios. Esto solamente lo tienen los que hacen la voluntad de Dios. Amén. Habíamos dicho que esto es por voluntad de Dios. Y aquí no intervino nadie. Pedro no dijo, Señor, bautízalo. Pedro no dijo, Señor, bautízalo con tu Espíritu Santo. Ninguno dijo, bautízalo con tu Espíritu Santo. Fue Dios mismo, de su propia voluntad, que envió el Espíritu Santo y los tocó a todos los que estaban, y todos que estaban ahí fueron bautizados con el Espíritu Santo. Amados, ¿cuál es la evidencia del bautismo del Espíritu Santo? Aquí lo dice bien claro. El verso 46, versículo 46. Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Amén. O sea, ellos estaban hablando en lenguas angelicales. En esta oportunidad no estaban hablando idioma conocido. Amén. Estaban hablando en lenguas y magnificaban a Dios. Amén. ¿Qué cosa es magnificar a Dios? Hablar de las maravillas que Dios hace. Amén. Esto, como evidencia de lo que Dios hace, esto que hemos visto, podemos encontrarlo en el libro de Primera de Corintios, capítulo 14.
Primera de Corintios, capítulo 14, Amén. versículo 1, vamos a leerlo hasta el 4. Dice: sigan el amor y procuren los dones espirituales, pero sobre todo que profeticen. 2. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Amén. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Versículo 4. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza, edifica a la iglesia. Amados, Dios mismo quiere a entregar el bautismo del Espíritu Santo a todos. Dice bien claro aquí que el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, porque dice bien claro, porque por el Espíritu habla misterios. Amén. Si tú eres un creyente, aceptaste a Jesucristo como Señor y Salvador, tú no solamente eres el cuerpo que te ves en un espejo, tú eres espíritu, alma y cuerpo, 3 en 1. Amén. 3. Los 3 están en ti. Amén. Y tu espíritu que tú tienes, que es el Espíritu de Dios que Él ha puesto, ese espíritu es el que habla. Amén. Tu espíritu le habla a Dios. Y para que no intervenga el enemigo, es que uno habla en esas lenguas extrañas, dice la Escritura. Vuelvo a leer. Sigan el amor y procuren los dones. Dones son regalos de Dios. Amén. Dones espirituales, pero sobre todo que profeticen. 2. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Amén. Bendito sea Dios. Amados, en el conocimiento de la palabra está la revelación. Por la gracia de Dios, Dios ha permitido que mi familia y yo y muchos hermanos de esta iglesia veamos todas las formas como Dios bautiza. La pastora que está aquí, mi esposa, Amén. ella fue bautizada por voluntad de Dios. Gracias. Nadie se impuso las manos en ella. Gracias. Yo venía de trabajar una tarde, entro y siento en el dormitorio un idioma raro, así que entro a ver y era la pastora, que estaba arrodillada glorificando a Dios y hablando en lenguas angelicales. Amén. Amén. Ella había sido bautizada en el momento que ella estaba clamando, orando a Dios. Amén. No fue, nadie le impuso las manos. Sí, Señor. Tampoco ella pidió el bautismo del Espíritu Santo, simplemente estaba orando y ahí llegó. Amén. Eso es, hermano. Gracias, Señor. Dios ha permitido que muchas veces veamos cómo Dios bautiza a personas que ni siquiera han sido bautizados en agua. Amén. Personas que por primera vez llegan a un templo y por su misericordia Dios los bautiza. Puede ser en medio de la alabanza, Sí, Señor. puede ser en medio de la adoración a Dios, Amén. puede ser en medio de la palabra. En el momento que uno menos piensa, Dios lo puede bautizar a una Aleluya. persona. Amén. Y no solamente puede ser en el templo, puede ser en su casa, Sí, Señor. puede ser en un auto. Amén. Amén. Escuché dando testimonio a este señor que tiene la televisión Enlace, finado ya. Amén. Dice que él fue bautizado estando en un auto. Amén. En un auto fue bautizado en el Espíritu Santo. Amén. Pero hay algo más. Este hombre era bautista. Y según parece, los bautistas no creen en el bautismo del Espíritu Santo. Pero Dios lo bautizó a él, que era un dirigente alto, un alto dirigente de esa denominación. Y cuando lo bautizaron, él cuenta que su congregación lo sacaron a él, porque pensaban que eso no es de Dios, que eso era diabólico. Pero Dios lo bautizó y le prometió que le iba a dar una televisora. Y Dios cumplió. Aleluya. Quiero dar testimonio, otro testimonio. Cuando mi familia conocimos a Dios,
Cuando yo conocí a Dios, le clamaba a Dios por mi madre, porque yo quería que mi madre sea salva. Mi madre tenía 80 años. Mi madre era sorda. Tenía demencia senil. Y estaba en cama, no caminaba. Y yo llorando le dije a Dios, le decía, Señor, ¿cómo voy a predicarle a mi madre si ella no escucha? ¿Cómo la voy a hacer a recibir a Cristo si ella no entiende? Y Dios me habla y me dice, habla con tu pastor. Y bueno, yo hablé con mi pastor a los 2 días. Le dije, pastor, fue mi segundo pastor. Su nombre es Florentino Uceda. Le dije, pastor, mi madre no escucha, es sorda, tiene demencia senil, está en cama. ¿Cómo le predico la palabra para que sea salva? Y él me dijo, vamos a ayunar 3 días y después de 3 días vamos a ir. Y efectivamente a los 3 días de ayuno nos fuimos a la casa de mi madre. La familia de mi hermano menor, que era cristiano, yo y mi familia y el pastor. Cuando llegamos, nos pusimos a alabar y adorar a Dios. Y en ese lapso que nosotros alabamos y adorábamos a Dios, el pastor se acercó a mi madre, que estaba recostada en su cama echada, y puso sus manos en su frente y empezó a orar. Él solamente dijo algo así: Padre, ten misericordia de esta mujer, y que este día ella te reciba como a tu Hijo Jesucristo como Señor y Salvador, y dale la oportunidad que ella sea salva. Y siguió orando. Amados, en un momento determinado mi madre se sienta, me pidió que le ponga sus zapatos, le puse sus zapatos, se levantó y empezó a profetizar. Dios la había llenado en ese momento del Espíritu Santo. La había llenado y la había bautizado. Yo lloraba de ver lo que Dios estaba haciendo. Mi madre, que había sido católica toda su vida, que nunca había conocido la palabra de Dios, ella empezó a hablar palabras de Dios y de su boca no paraba. Amén. Cuando se puso sus zapatos, se acercó a la mesa, se sentó en una silla, pidió una Biblia, la abrió y marcó Salmo 116. Amén. Amados, ella profetizaba y empezaba a hablar cosas maravillosas. Gloria a Dios. Nunca voy a olvidar que ese día Dios, hablando por su boca, como si Dios hablara por ella, de su boca salió: Hijo, yo te he llamado. Tu casa va a ser mi casa, porque ahí levantaré una iglesia. Amén. Me decía a mí. Gloria a Yo escuchaba a mi madre, de su boca salía, pero el que hablaba era Dios. Amén. 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 Así me dijo: tú vas a ser mi siervo, Amén. Amén. y tu casa será mi casa, porque ahí levantaré una iglesia. Gloria a Dios. Amado, mi madre, estuvimos como 1 hora ahí escuchando lo que ella profetizaba. Después de 1 hora, pidió acostarse y se acostó. Y el pastor dijo: ¿alguien ha tenido una visión? Y nadie contestaba. Siguió hablando: Dios me ha mostrado una visión, pero Dios me ha dicho que hay una persona aquí también que también le ha dado lo mismo. Y la pastora Aurora levantó su mano y dijo: yo he visto que de su cuerpo de mi suegra salía un águila volando. Amén. Y escuché una voz que dijo: pronto me la llevo. Amén. Cuando ella habló eso, el pastor dijo: sí, porque eso es lo que Dios me ha mostrado. Amén. Amados, algo sobrenatural, Amén. porque las cosas de Dios son sobrenaturales para el que no conoce. Pero para el que ya conoce, el que vive en la presencia de Dios, ver estas cosas es normal y natural. Tal vez algunos que no creen en lo que yo estoy hablando pensarán que estoy loco, que estoy inventando. Amados, mi madre profetizaba, hablaba maravillas de Dios, Amén. siendo sorda, habiendo tenido demencia senil. Amén. A los
6 meses el Señor se la llevó a su presencia. Amén. Glorifico a Dios porque la palabra del Señor se cumple. Amén. Amados, no olviden el versículo, capítulo 14 de Primera de Corintios. Dice claramente, lo vuelvo a leer. Versículo 2, 14:2. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Amén. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Efectivamente. Yo doy testimonio, amados hermanos, de que mucha gente he visto siendo bautizada en el Espíritu Santo. De las 3 formas que hoy he hablado. Dios va a permitir que en las próximas clases enseñe el bautismo cuando uno pide por oración y otro por imposición de manos. Y todo lo voy a enseñar con versículos bíblicos. Si tú crees, pídele a Dios. Amén. Si estás haciendo la voluntad de Dios, dile a Dios que te bautice por el Espíritu Santo, porque es lo más hermoso que le puede pasar a un creyente. Amén. Termino diciéndoles que la promesa es para todo el que cree y hace la voluntad de Dios. Amén. Aquellos que dicen que eso era para el tiempo de los apóstoles están blasfemando contra el Espíritu Santo. Y aquellos que le han enseñado que eso no existe, que eso es mentira, yo le digo, ellos no creen en Dios, porque si creyeran, creerían en su palabra. Amén. Bendito es Dios, que su palabra se sigue cumpliendo para el que cree. Aleluya. Permítame hacer una oración. Padre mío, en el nombre de Jesucristo, Sí, Señor. yo te pido este día, Señor, que toda aquella persona que ha escuchado este video y ha creído en tu palabra Sí, Señor. y te pida el bautismo del Espíritu Santo, Padre, yo te pido en el nombre de Jesucristo que tú los bautices. Sí, Señor. Bautízalos, bendito Dios, y que ellos hablen en lenguas tal y como dice tu palabra y te glorifiquen y magnifiquen tu nombre. Y ellos den testimonio de que tú eres real, Padre. Aleluya. En el nombre de Jesucristo, yo te lo pido. Santifica tu iglesia. Gracias, Padre. En el nombre de Jesucristo se ha hecho. Amén y amén. Que Dios me los bendiga. Puedo seguir enseñando a través de mi canal. Canal es YouTube PS Germán Osorio Lara. Que Dios me los bendiga. Shalom.